Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace unos días uno de vosotros, uno de mis suscriptores, me propuso si podía comentar una película, o varias películas, por qué no decirlo, de una de mis actrices favoritas, que es la incombustible Audrey Hepburn, a la que yo considero, además de una de mis actrices favoritas, evidentemente, la que yo considero que es una de las grandes estrellas de la historia del cine. Prácticamente desde los años 50, desde su lanzamiento al estrellato, uno de los grandes iconos de la historia del cine y también de la historia de la moda. En este vídeo vamos a descubrir cómo Audrey Hepburn se convirtió en una de las grandes estrellas de la moda y musa de uno de los grandes diseñadores de todos los tiempos también. Y además, aprovechando que también dentro de la sección de historia del cine hemos abierto una nueva subsección, vamos así llamarlo, para hablar sobre el mundo de la comedia, hoy vamos a aprovechar este vídeo para matar, por así decirlo, dos pájaros de un tiro. Vamos a hablar de una de las grandes películas de esa maravillosa actriz que es Audrey Hepburn y uno de los grandes pilares de lo que es sin duda el género de la comedia cinematográfica estadounidense de los años 50 dentro de lo que es el subgénero de la comedia romántica. La comedia romántica siempre ha sido, además, uno de los grandes pilares en realidad de la comedia. En ella se han apoyado grandísimos directores, sin ir más lejos, como Billy Wilder o Frank Capra. Recordemos que en 1934 Frank Capra firma esa obra maestra que es Sucedió una noche junto a Claudette Colbert y Cary Grant, creando un nuevo subgénero dentro de la comedia o de la comedia romántica en este caso, que es la screwball comedy, de la cual hablaremos ya próximamente en otros vídeos, por supuesto a lo largo aquí de la vida del canal. Pero los años 50 fueron unos años muy prolíficos para Hollywood y evidentemente también para Audrey Hepburn. En un proyecto que la Paramount Pictures tenía, contrató a Audrey Hepburn para filmar, además, una de las grandes comedias románticas y una de las grandes comedias de la historia del cine. Esta noche vamos a hablar de una de las grandes películas de Audrey Hepburn y también de su director Billy Wilder, que es nada más y nada menos que, la tengo aquí, Sabrina, del año 1954, protagonizada por Audrey Hepburn, por Humphrey Bogart y por William Holden en un trío protagonista absolutamente demoledor e inigualable. Esta grandísima comedia romántica además ha servido de inspiración a otros grandes clásicos modernos. Sin ir más lejos, una de las grandes comedias románticas de los últimos tiempos, como es Pretty Woman del año 1990. Es más, las similitudes que tiene Sabrina y con Pretty Woman, o mejor dicho, Pretty Woman con Sabrina, son más que evidentes. Si Pretty Woman era como una especie como de cuento de hadas llevado al Hollywood, pero también llevado incluso al mundo de la prostitución y de los grandes hombres de negocios, se puede decir que Sabrina, se puede decir que es casi como la Pretty Woman de los años 50, pero evidentemente Audrey Hepburn no está interpretando a una prostituta. Pero los paralelismos que hay entre Pretty Woman y Sabrina son más que evidentes, pero eso lo dejaremos para la última parte del vídeo. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el análisis de esta maravillosa película, que sin duda es una de las comedias románticas más perfectas y sobre todo más sofisticadas de la historia del cine. La Paramount, cuando empezó el proyecto de Sabrina, quiso adaptar una obra de teatro que estaba teniendo muchísimo éxito en Broadway, cuyo título era Sabrina Fair, digamos el romance de Sabrina, escrita por un gran dramaturgo llamado Samuel Taylor. Y además que, además del éxito que estaba teniendo, la Paramount quería aprovechar para revitalizar un poquito, por así decirlo, sus arcas, ya que desde la época de Ernst Lubitsch, pues prácticamente la Paramount no había demasiado levantado cabeza. Ya hablaremos un poquito, sobre todo cuando hable de Ernst Lubitsch en la sección de grandes directores, cómo revitalizó y cómo recuperó el esplendor de la Paramount, porque Ernst Lubitsch se encargó de todo ello. Y además Ernst Lubitsch es uno de los grandes directores en el cual Billy Wilder, director de esta película de Sabrina, se apoya en lo que se refiere al triángulo amoroso de lo que es esta película. Hay una película de Ernst Lubitsch que ya comentaré yo aquí en el canal, que se llama Una mujer para dos, protagonizada por Fredric March, por Gary Cooper y por Miriam Hopkins, que además tiene también bastantes similitudes en lo que se refiere a los amores y desamores entre los protagonistas. Sabrina, ya os digo que está protagonizada por Audrey Hepburn, que ya os digo que para mí es una de las grandes actrices de la historia del cine, sin ningún género de dudas, y además una de mis actrices favoritas. Y en esta película, además era la segunda película que hacía en Hollywood
después de un éxito absolutamente, se puede decir que arrollador, de una película que se llamó Vacaciones en Roma y que la proporcionó el Oscar a la mejor actriz protagonista, protagonizada además junto a Gregory Peck, una película deliciosa de William Wyler. Y precisamente la Paramount, apoyándose en el éxito de Vacaciones en Roma, realiza en 1954 Sabrina, dirigida por Billy Wilder. Contar además con Billy Wilder para la realización de lo que era pues cualquier tipo de películas, ya fuera una comedia, ya fuera cine negro, era un auténtico lujo, y además es que Billy Wilder iba a repetir con William Holden en esta película, que ya lo había tenido como actor protagonista en 1950, 4 años antes del rodaje de Sabrina, en esa otra gran obra maestra, en este caso del cine negro, que fue Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, junto a Gloria Swanson. Realmente, hablar de Sabrina es hablar de una película que engloba muchos términos. Engloba la perfección en la dirección de Billy Wilder, ahora hablaremos de ella. Sobre todo, quedaros, digamos, con un dato: cómo entran los actores, los protagonistas, en cada una de las secuencias de esta película, cómo están presentados los protagonistas. Pero sobre todo es una película que se puede resumir en una sola palabra, y ya no solo debido a su actriz protagonista, y es sofisticación. Billy Wilder era un director muy elegante, muy sofisticado, en el sentido de que cuidaba mucho técnicamente los aspectos de su película, pero sobre todo cuidaba un guión que desde un principio puede resultar un tanto anodino, porque evidentemente ya os digo que es como una especie de representación de la Cenicienta. Es más, la película empieza con una voz en off, la voz en off de la propia Sabrina, diciendo: érase una vez la historia de una chica que vivía en una casa grande a 50 kilómetros de Nueva York, en Long Island. Es decir, empieza como si fuera un cuento, y realmente lo que nos va a contar es como si fuera un cuento. La historia de una chica que es hija de un chofer que pertenece o que trabaja para una familia muy acaudalada de Nueva York, que viven en Long Island, es decir, a 50 kilómetros de Nueva York, a las afueras, bastante a las afueras de Nueva York, en una gran mansión, y que tienen grandísimos negocios y que tienen prácticamente un edificio entero. Esta familia, los Larrabee, representan, digamos, pues todo lo que son los negocios, la frialdad de los negocios, el dinero, también la sofisticación en el sentido económico del término. Y que tienen además un chofer que tiene una hija, que es Audrey Hepburn, que está eternamente enamorada del hijo menor de la familia, que es el personaje de William Holden, que es una especie como de playboy. Es decir, un hombre pues que ha tenido múltiples conquistas, que es apuesto, es muy guapo, es atractivo, tiene facilidad para conquistar a las mujeres, pero que no sabe conservarlas porque no las, vamos a decir que no las valora realmente. Y luego está el hermano mayor, que es, digamos, el líder de las finanzas de la familia, que es el personaje de Linus Larrabee, interpretado por Humphrey Bogart, que representa desde un primer punto lo que es la frialdad, el mundo de los negocios, y ella evidentemente de los dos hermanos está enamorada del primero, del playboy, del conquistador, porque ella es una chica que ha estado con su padre, metida pues prácticamente allí en las delegaciones de la gran mansión de los Larrabee, sin tener mucho contacto con lo que es la vida. Pero un buen día a su padre se le ocurre que su hija podía ir a dar clases de cocina nada más y nada menos que a París. Pero fijaos que Billy Wilder, guionista de esta película, junto a Samuel Taylor, el creador de la obra original, fueron muy inteligentes en la puesta en escena y el planteamiento. A Sabrina se la envía, si os dais cuenta, y hay que saber un poquito leer entre líneas, a Sabrina se la envía a París, pero si os dais cuenta se la envía a una escuela de cocina, es decir, no para que salga, digamos, del estatus social que ella pertenece, porque va a dar escuela, digamos, va a ir a una escuela de cocina. No es para que vaya a la universidad o para que se convierta en una gran mujer de negocios, sino que se la deja un poquito, digamos, dentro de su estatus social. Y además el padre siempre le recuerda, sabiendo que su hija está enamorada del personaje de William Holden, le está constantemente remarcando que no debe enamorarse porque ellos son otro estatus social. Son, digamos, una especie, por así decirlo, totalmente inalcanzable para Sabrina. Y que los Larrabee, sobre todo el personaje de William Holden, David, no verá en ella más que a la hija del chofer. Y esos son, digamos que el padre quiere abrirle los ojos a su hija desde cualquier punto de vista.
y saber que efectivamente las clases no tienen que entremezclarse. Pero eso es otra de las grandes críticas sociales que hace el guión de Billy Wilder. Es decir, rompe los convencionalismos y lo que hace es juntar a la hija de un chofer, pero muy sofisticada, también con un gran hombre de negocios que será Linus Larrabee, el personaje de Humphrey Bogart, que es el que se terminará enamorando y poco a poco irá descubriendo numerosos factores en el personaje de Humphrey Bogart que le terminarán enamorando a la propia Sabrina. Pero la película, desde un punto de vista argumental, pivota sobre la transformación del personaje de Sabrina. Ella será siempre la hija del chofer, pero psicológicamente y físicamente madurará y cambiará muchísimo, de tal manera que ni William Holden en la película la reconocerá a su regreso a París 2 años después de haber estado allí. Y al estar muy guapa, muy sofisticada, él tratará de conquistarla. Pero a poco ella se dará cuenta de que ese personaje que representa, ese playboy que representa a William Holden, no termina de llenarla. William Holden sufre un pequeño accidente, un percance, tampoco vamos a tener grandes spoilers aquí si no habéis visto la película, y Linus, digamos que de un punto de vista algo picaresco, se encarga de Sabrina, digamos que invitándola a salir, a bailar, a cenar, llevarla a un sitio y otro. Y entonces poco a poco se van como redescubriendo estos personajes. Y en ese proceso de maduración que ha tenido Sabrina, empieza a ver en Linus Larrabee aspectos del hombre ideal que él quiere, que ella quiere, mejor dicho. Quiere un hombre, digamos, estable, emocionalmente, digamos, también estable, por supuesto, pero que tenga un trasfondo emocional que ella es lo que realmente busca. El personaje de Audrey Hepburn de Sabrina es un personaje que en esta película va constantemente en busca del amor, en busca de una estabilidad sentimental, pero también en busca de alguien que tape, digamos, esa desazón que tiene por el personaje de David, que ha sido el enamorado, que ella está enamorada de él durante toda su vida, pero se da cuenta de que hay ciertos aspectos suyos que no le terminan de llenar. Y es que cuando estaba enamorada de David, Sabrina era una niña. Sin embargo, cuando ya pasa de niña a mujer, en sofisticación y madurando, evidentemente se dará cuenta de una serie de virtudes que tiene Linus, el personaje de Humphrey Bogart, que ella le abrirán los ojos a lo que será para ella su verdadera felicidad. Es decir, no es una comedia romántica al uso. Parece desde un primer momento, si nos quedamos en la superficie, que Sabrina es una película como muy de andar por casa. Pero evidentemente estamos ante una película, ojo, de Billy Wilder. Y cuando estamos ante una película de Billy Wilder, el guión, el argumento y los personajes son los auténticos protagonistas. Todo muy bien adornado con un apartado técnico soberbio, que ahora entraremos en materia abordándolo. Pero realmente el punto argumental es el punto fuerte de Billy Wilder. Billy Wilder en esta película no trabajó con Ian L. Diamond, que era siempre pues su compañero cinematográfico y que para mí, sin duda, pues han escrito los mejores guiones de la historia del cine, sin ir más lejos el guión del Apartamento, que para mí es el mejor guión que se ha escrito para una película dentro de la historia del cine. Es más, yendo más lejos, para mí Billy Wilder y Ian L. Diamond son los mejores guionistas de todos los tiempos. Pero es que además Billy Wilder era un extraordinario director. El austriaco es que filmaba como Los Ángeles. Filmaba con una sofisticación, por un gusto por la fotografía, por un gusto por el encuadre y sobre todo, además, controlando tanto el blanco y negro como el color, como muy pocos directores lo han sabido hacer. Sobre todo son realmente míticas sus obras maestras en blanco y negro como son El Apartamento, Perdición, de la cual ya hablaremos aquí en el canal, El Crepúsculo de los Dioses y evidentemente también Sabrina. Pero es que con Billy Wilder la comedia romántica digamos que llega a un nuevo nivel, porque aquí también se nos habla mucho de la lucha de clases, cosa que no habíamos visto, por ejemplo, en las típicas screwball comedies al estilo de La fiera de mi niña de Howard Hawks o Sucedió una noche de Frank Capra. Aquí Billy Wilder lo que hace es discernir, escribir un guión muchísimo más interesante, con más profundidad, con muchos más puntos de vista, en donde la lucha de clases está presente. Sin ir más lejos, hay una secuencia en la que Linus va con el chofer, con el padre de Sabrina, montado en el coche, y el padre de Sabrina le dice
interpretado por el actor John Williams, que le conocemos por ser el superintendente, el policía jefe de la película de Alfred Hitchcock, Crimen Perfecto. Por el bigote, le conoceremos. Pues le dice este señor a Linus, dice, ¿qué intenciones tiene usted con mi hija? Porque claro, digamos que él es un hombre, vamos así decirlo, un poco, incluso para los años 50, a lo mejor chapado a la antigua, y claro, no quiere que se mezclen clases. Sin embargo, Linus le dice, no se preocupe, estamos en el siglo XX. Como diciendo, es que esa lucha de clases deberíamos como hacerla saltar por los aires. Y eso que Linus, junto con su padre, es uno de los máximos exponentes de que David, de que William Holden, no deje realmente a una prometida suya por negocios. Es decir, el materialismo está siempre presente en la película, pero el personaje de Linus tiene como dos variantes. Tiene una variante en el que es el eterno enamorado de Sabrina, porque él se irá enamorando de Sabrina en esos días que pasará con ella, pero a su vez, por otra parte, cuando está con su padre o en su familia, cuando está con los Larrabee, se comportará como un hombre de negocios frío y calculador, y que manipulará a su hermano y también en parte a Sabrina, para que, digamos, no estén juntos, porque eso podría romper el noviazgo de su hermano, de William Holden, y también arruinar un negocio industrial que prácticamente se valora en millones de dólares. Por lo tanto, aquí lo que hace realmente Billy Wilder en esta película no es solo mostrarnos una comedia romántica al uso, lo que nos está mostrando es una lucha de clases por parte de los Larrabee y del padre de Sabrina, pero también lo que nos está mostrando es el materialismo, el interés, digamos, superpuesto o opacando, digamos, a los intereses amorosos, es decir, lo material por encima de lo espiritual. Pero evidentemente al final de la película los términos se invertirán y lo espiritual, lo amoroso, terminará por opacar a lo que es lo material. Realmente esa es la ruptura de esquemas que quiere hacer Billy Wilder en esta película. Quiere que Linus pase de ese frío hombre de negocios, como la propia Sabrina nos lo dice. Hay una secuencia que en la Sabrina le dice a Humphrey Bogart, a Linus, yo es que a usted le veía como ese hombre de negocios, frío, calculador, que parece que no tiene sentimientos, vestido de manera muy pulcra, pero siempre como muy distante. Sin embargo, Humphrey Bogart, Linus, en las sucesivas citas que van teniendo, le demuestra que no es así. Es más, Linus le dice, atención, una frase para la historia del cine también, porque le dice Humphrey Bogart, le dice Linus a Sabrina, dice, yo estuve a lo alto de mi edificio, también estuve enamorado, perdí ese amor, y estuve a punto de suicidarme. No lo dice directamente, pero se sobreentiende. Y le dice, Sabrina, pero entonces, ¿por qué sigue usted soltero? Si usted anhela tener una pareja, ¿por qué sigue soltero en Linus? Y le dice Linus, es que ningún hombre está solo por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Linus, aparte de ser un hombre de negocios, eso es lo que es en la superficie. Pero en la profundidad, digamos que si se profundiza en el personaje, es un romántico empedernido. Porque fijaos que para pronunciar esa frase dentro del personaje y decir que no, es decir, todo el hombre que está solo lo es, no lo es por su propia voluntad, quiere decir que el hombre realmente es romántico por naturaleza, como lo siente Linus en sí mismo. Y ahí será un punto de inflexión para que Sabrina se dé cuenta de que Linus no es el frío hombre negocios que había estado viendo durante toda su vida, sino que también tiene una carga de profundidad en lo que se refiere a sus sentimientos, a sus emociones, y que también él siente y que utiliza muchas veces los negocios para tapar o para compensar esa falta de amor que tiene. Es decir, Linus es un personaje que tiene una gran falta de amor y de sentimientos y de estabilidad emocional. No tiene una mujer, no tiene una chica al lado. Y él está como fantaseando, vamos a así decirlo, con ir a París, donde ha estado Sabrina, y encontrar una mujer que realmente le quiera. Por lo tanto, Linus es un romántico empedernido. Es decir, fijaos cómo cambian las tornas. Al principio de la película teníamos, desde la visión de Sabrina, desde su punto de vista, David, que era el playboy, pero para Sabrina era el hombre romántico, el cariñoso. Al principio de la película, cuando lleva a esa chica a esa pista de tenis cubierta, y Sabrina les sigue, y David, William Holden llevan esas copas de champán con la botella de champán para... Ella le hubiese gustado ser esa mujer.
ese romanticismo que parece que desprende David, y que Linus representa la frialdad y los negocios, pero al final de la película es todo lo contrario. David lo que representa es la frialdad en la situación con las mujeres, porque ha tenido muchas novias, pero no ha cojado con ninguna. Y Linus es ese personaje que está solo, está triste y que realmente sueña con encontrar una mujer que la quiera. Por lo tanto, lo que son los personajes se han cambiado de puesto totalmente, y por lo tanto el enamorado de Audrey Hepburn, de Sabrina, será realmente Linus. Por lo tanto, aquí lo que vemos, y todo ello salpicado con crítica social, con evolución de personajes y con ruptura de esquemas, por así decirlo, Billy Wilder compone una de las mejores comedias románticas de la historia, por la profundidad del guión, porque no es la típica película de chico conoce a chica, chica conoce a chico, se enamoran, están muy bien, y de repente rompen, pero algo les vuelve a unir. No. Aquí lo que vemos es un proceso de enamoramiento, y sobre todo porque Sabrina abre los ojos, es decir, la transformación de Sabrina no es solo físicamente, sino también es psicológicamente. Ella madura. Y cuando viene de París es una mujer completamente distinta. Como le dice a su padre, nada ha cambiado, papá. El mundo no me va a comer a mí, yo me voy a comer al mundo. Como diciendo, aquí estoy yo, y evidentemente he venido para quedarme, pero ya no soy esa chiquilla asustadiza que se fue a París. Ahora soy completamente distinta. Digamos que esos son los valores argumentales que tiene realmente Sabrina como película. Es decir, lo que vemos en Sabrina es una evolución psicológica y proceso de maduración del personaje de Sabrina para descubrir todos los valores de sus enamorados, pero también los valores y los defectos que empieza a ver en David y los valores que empieza a ver en Linus. Hay una secuencia en la que se abraza a David y dice, David, bésame, abrázame, porque ella está perdiendo el sentimiento por David y lo está empezando a ganar en Linus, y es algo que no, ella no lo concibe, pero se va dando cuenta de ello perfectísimamente. Se puede decir sin temor a equivocarse que, desde un punto de vista de comedia romántica, Billy Wilder firma una de las grandes comedias románticas de la historia del cine sin ningún género de dudas. Desde un punto de vista interpretativo, fijaos, Audrey Hepburn venía de ganar un Oscar por Vacaciones en Roma, midiéndose nada más y nada menos que a Gregory Peck, otro de los grandes de la historia del cine que nos dio esa maravillosa interpretación de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor. Pero es que aquí se mide a Humphrey Bogart y a William Holden. Pero es que además ella está tan estupenda y tan deliciosa. Ahora vamos a discernir cómo está filmada Audrey Hepburn en esta película. Yo creo que de todas las películas que protagonizó Audrey Hepburn, esta de una de las que mejor sale sin ningún género de dudas. Se puede decir sin temor a equivocarse que Audrey Hepburn en calidad interpretativa está a la altura de Humphrey Bogart y también a la altura de William Holden. William Holden y Humphrey Bogart eran dos de los pesos pesados del Hollywood de los años 50. Eran dos galanes. Bueno, puede decir que William Holden era más galán que Humphrey Bogart. Humphrey Bogart venía del cine negro, del cine policíaco, y William Holden era un galán al estilo de lo que había hecho con Billy Wilder en El crepúsculo de los dioses, sin ir más lejos. Pero Audrey Hepburn en esta película se puede decir que da sopas con onda, muchas veces a todos de ellos, a los dos, y los opaca por completo. Y eso que para opacar a Humphrey Bogart era muy difícil. Pero es que cuando la cámara enfoca a Audrey Hepburn y esta recita su diálogo, su parlamento, es que al menos yo me quedo embobado, sobre todo en la versión original, que recomiendo verla, cómo vocaliza Audrey Hepburn, cómo mastica las palabras en el sentido que dándoles como una especial solemnidad. Eso es una interpretación absolutamente de ensueño. Son estilos interpretativos muy diferentes, pero Audrey Hepburn vuelve a brillar en esta película, pues prácticamente como las grandes actrices de todos los tiempos, que ella realmente lo era. Además, en esta película, ella está vestida, diseñada, su vestuario, por una de las grandes diseñadoras de vestuario de la historia del cine, que es Edith Head, contratada para la Paramount para esta película exclusivamente. Pero Edith Head iba a ser opacada a su vez por uno de los que serían uno de los grandes modistas de la historia de la moda, que fue Givenchy. Givenchy es el autor de todos los vestidos de Audrey Hepburn en esta película, excepto de uno, el que Edith Head precisamente diseñó
para la presentación de Sabrina al principio de la película, cuando todavía es la hija del chofer. Y lo digo todavía, no es porque deje de serlo, pero todavía es esa chica inmadura que está muy enamorada de David y que no ha viajado a París. El proceso de maduración se debe a París. Que ahora hablaremos de cómo está focalizado de una manera políticamente muy incorrecta todo lo que es lo francés en esta película, aunque yo creo que eso era un mal, vamos así llamarlo, como un mal menor dentro del Hollywood de la época, pero que se agradece desde un punto de vista cómico, evidentemente, y todo, y políticamente muy incorrecto, pero desde el punto de vista cariñoso, vamos así decirlo. Pero ya os digo que desde esta película Audrey Hepburn se convirtió en la musa de Givenchy, que prácticamente luego la vestiría en muchísimas películas, sin ir más lejos, en Charada, de 1963, 9 años después que esta película, junto a Cary Grant. Y además, Cary Grant iba a ser el actor que iba a hacer de Linus Larrabee. Pero prácticamente unos días antes de lo que iba a ser el rodaje, pues desistió de lo que iba a ser el papel. Audrey Hepburn se sintió un poquito defraudada, todo hay que decirlo, porque tenía ganas de participar en una película con uno de los grandísimos actores de la historia que estaba ya en los años 50 muy consagrado, como era Cary Grant. Pero fue sustituido en el último momento por Humphrey Bogart, pero se puede decir que también, debido a la calidad interpretativa de Bogart, se puede decir que no echamos de menos a un personaje, digamos, a un actor de la talla de Cary Grant en esta película, teniendo a Humphrey Bogart, que era también otro monstruo de la interpretación. Pero fijaos luego en las coincidencias. Luego, en 1963, Cary Grant y Audrey Hepburn participaron los dos como pareja en Charada de Stanley Donen, haciendo una interpretación los dos fabulosa y además teniendo una química maravillosa. Yo me imagino además Sabrina ahora mismo interpretada por Cary Grant y a lo mejor sí... yo os digo que a lo mejor no hubiese cuajado del todo y os voy a decir el por qué. Porque el guaperas tenía que ser William Holden. Si pones a otro actor también guapo y atractivo como Cary Grant, ya no es tan... ¿cómo diría yo? Ya no hubiese destacado tanto William Holden al principio de la película en ese papel de playboy tan sumamente desenfadado, sino que Cary Grant hubiese opacado a William Holden desde el primer momento. Es decir, tenía que haber un ten con ten. William Holden, el actor guapo, muy bueno interpretativamente, pero no tanto como Humphrey Bogart. No tan guapo, evidentemente, pero interpretativamente muy superior. Es decir, que se compensaban. Sin embargo, si metemos a Cary Grant, pues evidentemente ya queda descompensado, porque Cary Grant en atractivo y seguramente también en elegancia sobrepasa con mucho a William Holden. Y entonces ya queda un tanto descompensado el asunto. Yo creo que la elección de Humphrey Bogart era muchísimo mejor que la de Cary Grant. Pero yo os digo que el trío protagonista está absolutamente maravilloso. Billy Wilder se basó en eso, además, en las películas de Ernst Lubitsch, como la que os he dicho, Una mujer para dos. La verdad es que en ese sentido, desde un punto de vista interpretativo, se puede decir que Billy Wilder también es otro de los grandes directores de la historia del cine. Pero el carisma que desprende Audrey Hepburn yo creo que la convirtió, la afianzó en la gran estrella que iba a llegar a ser, pues desde los años 50, pues hasta prácticamente hasta el fallecimiento. La última película que hizo, ahora recuerdo, Audrey Hepburn fue Para siempre con Steven Spielberg. En un papel muy pequeñito, ya estaba enferma en 1987 o en 88, pero que realmente seguía estando absolutamente maravillosa. Pero se puede decir que Sabrina fue un título muy importante dentro de lo que fue, evidentemente, toda la carrera de Audrey Hepburn. Además, desde el punto de vista de Audrey Hepburn, esta era su película favorita y su guión favorito. Es más, siempre en los rodajes, Audrey Hepburn tendía a comparar muchas veces su personaje con el que había rodado a las órdenes de Billy Wilder en Sabrina. Se puede decir que prácticamente Audrey Hepburn, además de la cantidad de papeles maravillosos que tiene en Guerra y Paz de King Vidor, en Charada, ya os digo, de Stanley Donen, en Desayuno con Diamantes de Blake Edwards, que es otro personaje muy icónico. Yo creo que Sabrina es uno de los personajes, de esos personajes absolutamente inmortales. Volviéndonos nuevamente a lo del que os comentaba del vestuario, fijaos cómo es la dirección de Billy Wilder en lo que es la presentación y la entrada de personajes. Billy Wilder era uno de esos directores que cuando un actor o una actriz suya entraba en escena, no lo hacía de un modo, digamos, vulgar, no vamos a decirlo vulgar, sino estándar, sino que lo hacía siempre de un modo espectacular.
el vestido, ese famosísimo vestido que en la película que parece que es blanco, con ese cuello barco que lleva Audrey Hepburn, era en realidad un vestido de color blanco roto, era más, por así decirlo, era un poco más de color crema, vamos así llamarlo. Pero el efecto de los focos, de la iluminación, parecía que era de blanco, blanco radiante. Pero la entrada que tiene Audrey Hepburn en el momento en el que se está produciendo esa fiesta en la casa de los Larrabee, cuando Sabrina ha vuelto ya de París, y entra ella cuando empiezan a acosarla, por así decirlo, unos cuantos muchachos allí en la fiesta, que empiezan a rodearla, esa entrada es absolutamente fulgurante, maravillosa. Además es que Billy Wilder se recrea en el plano porque Audrey Hepburn entra, se para, otea el horizonte, por así decirlo, como buscando a David, y luego avanza a unos pasos hasta la llegada casi de una balaustrada que hay, elegantísima, pero siempre viéndola de cuerpo entero. Y entonces Billy Wilder cambia de plano hacia los chicos viéndola, y luego en otro plano los chicos empiezan a remolinarse alrededor de ella. Es cuando entra William Holden en escena para llevarla al baile y terminar de conquistarla. Pero esa entrada de Audrey Hepburn como Sabrina, con ese vestido además, que es absolutamente maravilloso, diseñado precisamente por Givenchy para la película, con ese cuello barco, con ese escote de barco, perdón, ese con esas faldas que den una caída maravillosa. O sea, esa entrada es extraordinaria. Pero luego además hay que fijarse de cómo filma a Humphrey Bogart. Siempre en un plano, digamos, a la altura de los ojos, pero ligeramente en contrapicado, para que dé la sensación de tristeza del personaje, de la tristeza que tiene Linus, que es completamente diferente a cómo filma a William Holden ligeramente en un plano en picado, para darle como mayor alegría y resaltando siempre su sonrisa. Porque si os dais cuenta, William Holden en esta película casi siempre está sonriendo. Es decir, es la contraparte total de Humphrey Bogart. Es decir, esa manera que tiene de focalizar, o mejor dicho, de mostrar Billy Wilder en su película, sus personajes, siempre con una determinada personalidad en lo que se refiere a lo que es la fotografía, a lo que es el encuadre, a lo que es la puesta en escena de cada uno de ellos. Siempre a William Holden se le ve como alegre, como distendido, como despreocupado. Sin embargo, Humphrey Bogart siempre le ve con un rostro triste, taciturno, pero siempre como pensativo. Y a Sabrina como un tanto ambigua, desubicada, como sin saber si sus sentimientos están por uno o por otro. Es decir, la puesta en escena de cada personaje refleja lo que lleva en su interior. Esa es la puesta en escena que tenía Billy Wilder. Acordaos de la Shirley MacLaine de El apartamento, y también del Jack Lemmon y del Fred McMurray, otro triángulo amoroso realmente extraordinario. Todo eso se puede decir que Billy Wilder lo aprendió de Ernst Lubitsch, que es uno de los grandes maestros de la comedia en ese sentido. Acordaos que aquí de Ernst Lubitsch tengo comentada El bazar de las sorpresas y Ninotchka, otras dos grandes comedias de la historia del cine. Billy Wilder se puede decir que se fijó mucho en el estilo, en la elegancia, en la presentación de personajes, en lo que se refiere, dentro de la película de Sabrina, en lo que se refiere al estilo que tenía Ernst Lubitsch. Pero ya comentaremos, ya os digo, en la sección de grandes directores, a Billy Wilder, a Ernst Lubitsch y a todos estos grandísimos directores que tantas horas de placer cinéfilo nos han dado, por lo menos a mí. Desde un punto de vista técnico, Sabrina también es una película que se puede decir que roza la perfección cuando no es perfecta. La película tuvo 6 nominaciones al Oscar, además 3 de ellas referidas a Billy Wilder como director, guionista, mejor dicho, co-guionista con Samuel Taylor, y también otra a la mejor actriz para Audrey Hepburn. Pero también tuvo 3 nominaciones en las categorías técnicas: dirección artística y vestuario, fotografía, evidentemente, para una puesta en escena realmente maravillosa. La fotografía de Sabrina es para estudiar en las escuelas de cine, sobre todo cómo está tratado el blanco y negro. Yo, por ejemplo, cuando la estaba viendo, anoche anoche me la estuve viendo la película, le estaba comentando a mi mujer, le decía, fíjate cómo está tratado el blanco y negro, que el blanco, los tonos más claros, tienen una luminosidad especial. Hoy en día, películas en blanco y negro, a excepción, por ejemplo, de La lista de Schindler, como la de Mank, de David Fincher, que decía que imitaba al Hollywood clásico en su estilo, nada más lejos de la realidad,
tiene una fotografía como grisácea, carente de tonalidades. Pero es que aquí la fotografía de Sabrina tiene una fotografía que está llena de contrastes lumínicos. No puede decirse que sean los contrastes lumínicos del expresionismo alemán, ni muchísimo menos, no van por ahí los tiros. Pero sobre todo, digamos que son unos contrastes muy acentuados. Digamos que los colores más claros, o mejor dicho, el blanco más claro, es un claro muy brillante, y el oscuro es muy negro, para tener unos contrastes muy fuertes. Por ejemplo, hay una secuencia casi al principio de la película, cuando vemos a Sabrina que está encaramada en la rama de un árbol viendo esa lujosa fiesta de los Larrabee, y cómo David pasa por delante de ella, y vemos, digamos, que David va con ese vestido blanco o color crudo que prácticamente lo irradia mucho, irradia luz. Sin embargo, el vestido de Sabrina es más oscuro, el diseñado por Edith Head es más oscuro. Entonces toda esa oscuridad lo que está reflejando, digamos que psicológicamente, es la tristeza de Sabrina, con un color, ya os digo, mejor dicho, con una puesta en escena muy oscura. Sin embargo, el traje de David resalta mucho. Son colores, mejor dicho, no voy a decir colores, porque la película es en blanco y negro, pero son tonos, ¿cómo diría yo? Son tonos claros como muy vivos. La fotografía de Sabrina también tiene mucha sofisticación, porque es que además los tonos claros tienen un brillo extraordinario. ¿Cómo brilla el traje de Sabrina? Ese traje tan famoso, diseñado por Givenchy. Pero luego, evidentemente, también los trajes oscuros. Además es que Sabrina, a lo largo de toda la película, Audrey Hepburn, luce una serie de diseños de Givenchy que son una auténtica delicia. Evidentemente, como os he dicho al principio del vídeo, Audrey Hepburn se convirtió en un icono de la moda gracias a esta película. Porque es que además luce lo que son los vestidos con una elegancia absolutamente asombrosa. Es decir, dentro de lo que es la lógica interna de la película, la sofisticación y la transformación que ha tenido Sabrina es absolutamente demoledora. Es realmente impresionante. Y claro, la elegancia de Audrey Hepburn se ve desde el primer momento. Además que en París se supone que ha tenido, vamos así, como de amigo, a una especie como personaje de la alta sociedad, varón o algo así, o era conde o duque, que se supone que a lo mejor la pulió, por así decirlo, y la ayudó, digamos, en su transformación y en su maduración. Aquí Billy Wilder yo creo que nos quiere dar a entrever un poco entre líneas que el personaje de Sabrina, con ese personaje de la alta sociedad en Francia, en París, donde ha estado, digamos que ha sido algo más que un mentor o que un amigo. Se puede decir que para que la comprase esos vestidos tan sofisticados ha tenido que seguramente que ser algo más, seguramente. Pero bueno, esto es una interpretación mía, pero que Billy Wilder lo da a entender, digamos, evidentemente estamos en la época del código Hays, no se puede decir que la niña estaba liada con un señor más mayor para luego liarse con otro. Eso el código Hays lo hubiese crucificado, no lo hubiese dejado. Pero nos da a entender de que Sabrina, su sofisticación, digamos que sus clases las ha ido a lo mejor incluso pagando de una manera especial. Porque este señor, cuando en la escuela de cocina se acerca a ella, le dice: es que señorita, me he estado fijando en usted. Es que eso lo da a entender todo. Es decir, a lo mejor Sabrina ha aprendido de este señor mayor otra serie de cosas además de la sofisticación. Billy Wilder es que era muy puntilloso. A lo mejor no, el comentario que acabo de hacer no es muy políticamente correcto, vamos a decirlo. Pero es que Billy Wilder también tocó de Ernst Lubitsch ese toque Lubitsch, que decía: aquí se insinúa lo que no puede mostrarse. Pues aquí yo creo que Billy Wilder hace lo mismo. Aquí insinúa lo que no se podía mostrar debido al código Hays. Acordaos en Ninotchka, cuando Ernst Lubitsch, Greta Garbo, está delante de Melvyn Douglas y le está hablando, le está mirando, que prácticamente se están haciendo el amor. Pero aquí, claro, evidentemente Billy Wilder es como más pícaro. Y claro, aparece un señor más mayor, una chica joven, y de repente ella vestida de una manera tan deslumbrante. ¿En qué ha trabajado esa chica para vestirse con esas galas realmente tan extraordinarias? Este señor, Billy Wilder dice, es que claro, la trató así en la película porque el señor le recordaba a su hija. El varón, el señor de la alta sociedad que conoce en la escuela de cocina, recordaba a su hija. Bueno, es, digamos, como para tapar un poquito lo que podía insinuarse. Decir, sí, me he fijado en usted, señorita, pero luego ella dice, no, es que me trataba como si fuera su hija. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y luego, evidentemente, esta película, pues las influencias que ha tenido dentro de lo que es la comedia romántica. Dentro de lo que es la comedia romántica, una película también de gran éxito como es Pretty Woman tiene infinidad de paralelismos con Sabrina. Sin ir más lejos, en la película vemos lo que es la transformación de Vivian, del patito feo a lo que es el cisne. ¿Acaso Sabrina no se empieza a transformar o no queda transformada en un cisne blanco, con ese traje? Y era ella el patito feo, que era en el cuento un patito un poco más oscuro, como es el vestido de Sabrina al principio de la película, oscuro, y luego es un cisne blanco y hermoso. Hay muchos paralelismos con el patito feo, hay muchos paralelismos con la Cenicienta de Disney. Es decir, realmente Sabrina es como una Cenicienta, es como un cuento que empieza con Érase una vez y termine con su príncipe amado. ¿Acaso Sabrina realmente, como la Cenicienta, no sufre una transformación y también se transforma en un ser sofisticado como lo hace la Cenicienta, que le llega a decir a su hada madrina que la transforme en un ser completamente nuevo? Ese señor que conoce en París en la escuela realmente no es como su hada madrina, es que es lo mismo, porque la transforma también este señor. Y termina conociendo a Linus, que es el amor de su vida. Y los paralelismos con Pretty Woman, ¿acaso Vivian no empieza siendo el patito feo porque es una prostituta y termina siendo la mujer o la pareja de un gran hombre de negocios? Igual, sufre una transformación, se transforma en otro cisne blanco. ¿De qué color era el vestido de Pretty Woman, mejor dicho, de Julia Roberts, cuando empieza a pasear por Beverly Hills con ese sombrero negro tan imponente y con ese vestido blanco? Es decir, fijaos los paralelismos que tiene realmente. ¿Acaso el personaje de Richard Gere, que es el típico hombre de negocios un tanto frío, distante, no es como Linus Larrabee, que es también un personaje frío y distante, el personaje de Humphrey Bogart? Hay muchos paralelismos entre el Richard Gere de Pretty Woman y el Humphrey Bogart de Sabrina. También Richard Gere se va abriendo a ella. Poco a poco le va costando, pero se termina abriendo. ¿Acaso Humphrey Bogart quería suicidarse? Efectivamente quería suicidarse desde lo alto del edificio, pero no pudo. A lo mejor podría ser porque algo le paró. A lo mejor podría ser que pudiese tener vértigo, o que esos niños a los que él dice que veía le pudieron decir que la vida merecía la pena. Al mirar de arriba abajo, ¿acaso Richard Gere también en Pretty Woman no se asoma y también tiene vértigo? Es decir, algo relacionado con las alturas. Fijaos si hay paralelismos con Pretty Woman. Muchísimos. Es decir, ¿por qué tuvo tanto éxito realmente Sabrina? Porque es como una versión en personas live action, como dicen ahora, de la Cenicienta. ¿Y por qué tuvo Pretty Woman tanto éxito? ¿Acaso no es como una nueva versión incluso de Sabrina y también de la Cenicienta, o una mezcla de ambos? Realmente ahí estaba el secreto. Cuando en 1990 se estrena Pretty Woman, dicen, ¿cuál era el secreto de esa comedia romántica? ¿Qué tenía Pretty Woman que no tenía las demás? ¿Qué tenía la película de Gary Marshall? Pues con solo ver Sabrina de Billy Wilder se puede uno pues prácticamente hacer una idea de dónde sacó la gran cantidad de ideas Gary Marshall para poder plasmarla. Es decir, Sabrina es una de las grandes comedias románticas de la historia del cine que ha influenciado a lo largo de muchísimos años a gran cantidad de directores, Gary Marshall entre ellos. Repitiendo luego Gary Marshall con Richard Gere, con Julia Roberts, una película que era Novia a la fuga, si mal no recuerdo, pero que ya no tenía nada que ver con Pretty Woman. Pero es la transformación de esa chica, digamos, que es de un estrato social muy bajo, y que de repente conoce a ese hombre de negocios acaudalado, millonario, y que termina con él. ¿Acaso también eso no es Sabrina? Esa chica que es la hija del chofer, que no es de clase demasiado alta, que su padre la impide, le intenta abrir los ojos, que se enamora del hombre acaudalado y que terminan siendo pareja igual y que se terminan yendo a París. La misma historia prácticamente. ¿Acaso Julia Roberts no dijo en Pretty Woman, quiero mi cuento de hadas? Pues ahí lo tenéis. Sabrina es una de las grandes películas de Billy Wilder, sin ningún género de dudas. El protagonismo que tuvo Audrey Hepburn en esta película ya forma parte de la historia del cine. Es más, yo esta película, esta reseña, este análisis podría haberle metido perfectamente en la sección de historia del cine. Porque dentro de lo que es la comedia romántica, Sabrina se puede decir que dio un giro
tremendo a este género de la mano de uno de los grandes genios, tanto guionista como director de la historia del cine, que fue Billy Wilder. Esta película catapultó a Audrey Hepburn a la fama si ya no lo había hecho Vacaciones en Roma. La regaló una nueva nominación al Oscar y la convirtió en una de las grandes musas de la moda, sin ningún género de dudas. Le dio sopas con onda muchas veces a sus dos compañeros de reparto, opacándolos ya no solo a veces en la interpretación, sino también incluso en la presencia, la manera que tiene y de la que hemos hablado de Billy Wilder de filmar a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn en esta película pues seguramente tiene alguno de los mejores primeros planos filmados a una actriz de todos los tiempos. Siempre os he dicho que los directores de lo que era el Hollywood clásico trataban a sus estrellas femeninas evidentemente con un mimo y con un cariño que eso no lo hemos vuelto a ver. Es decir, los primeros planos de directores como John Ford en Mogambo, que tiene hacia Ava Gardner o hacia Grace Kelly, ya hablaremos de Mogambo, son maravillosos. Pero es que Billy Wilder trató a Audrey Hepburn de una manera sofisticada, elegante y completamente inolvidable. Sus primeros planos son auténtica obra maestra del primer plano, resaltando toda la belleza de Audrey Hepburn y sobre todo esa sonrisa suya, su simpatía y ese candor y ese encanto que yo creo que realmente pues inundaron las salas de cine en su momento y que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Los personajes de Audrey Hepburn, como el de Desayuno con Diamantes, como el de Sabrina, son absolutamente históricos ya y totalmente inigualable. Como último apunte os puedo decir que a mí me hace mucha gracia cuando yo ya haré un vídeo sobre los tópicos de la crítica o de críticos diciendo, uno de ellos fue, por ejemplo, me acuerdo mucho y me reí ya para terminar el vídeo, os lo diré como anécdota. Siempre decía que cuando apareció una nueva actriz, por ejemplo, cuando apareció Emma Watson o cuando apareció, sin ir más lejos, esta chica... la protagonista de un film llamada An Education, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre de la actriz, o cuando salió Saoirse Ronan, o cuando salió Natalie Portman, que dijeron, es que son la nueva Audrey Hepburn. Bueno, yo me quedo pensativo y yo digo, ¿dónde? ¿De qué y por qué? Ni en belleza, ni en elegancia, ni en sofisticación, ni en interpretación. Natalie Portman, interpretativamente hablando, puede llegar a estar más cerca de Audrey Hepburn, pero en sus antípodas. Es decir, todos los registros que podía darnos Audrey Hepburn de cara ya no solo a la comedia, que es muy difícil, ojo, sino también desde un punto de vista dramático, ya no es que estén fuera de toda duda, es que están en las, vamos, a años luz de cualquier interpretación de una actriz de hoy en día. Ni qué decir tiene que la elegancia que tiene Audrey Hepburn no la tiene ninguna otra. Es decir, hoy en día en Hollywood no se buscan actrices con un físico o con una elegancia. Realmente no sé lo que se busca hoy en día en Hollywood, porque incluso con la huelga de guionistas y de actores que tienen, bueno, es terrible. Pero hoy en día no hay ninguna como Audrey Hepburn. Audrey Hepburn apareció para el cine como si fuera un ángel, nos iluminó con sus películas, se nota que es una de mis actrices favoritas, y que cuando falleció dejó un hueco que nadie ha ocupado, ni muchísimo menos. E incluso cuando estrellas grandes de hoy en día fallezcan, ya nadie ocupará su puesto. Ya no hay Audrey Hepburns en el cine. Ya no está a ese nivel, porque Hollywood no busca esa combinación de belleza, elegancia, sofisticación, calidad interpretativa, todo en un cóctel realmente extraordinario. Sabrina es, digamos, una de las películas más representativas de lo que era Audrey Hepburn, una de las películas más representativas de lo que se hacía en el Hollywood de los años 50, de lo que podía llegar a dar de sí algo tan sencillo y tan manido como una comedia romántica, pero todo ello contando evidentemente con un guionista y con un director fuera de toda duda, cuya calidad está fuera de toda duda, como él fuera el austríaco Billy Wilder. Un director asombroso que supo sacar, yo creo que de Audrey Hepburn, lo que muy pocos directores han sabido, de la talla de Blake Edwards, Stanley Donen, King Vidor, pero muy poquitos lo supieron hacer. Evidentemente la combinación era perfecta, Billy Wilder, Audrey Hepburn, William Holden y Humphrey Bogart. Realmente pues una combinación perfecta para una película absolutamente maravillosa e inolvidable. Una obra maestra de la comedia romántica.
Sabrina, no os la perdáis bajo ningún concepto. Vais a pasar un rato absolutamente fantástico. Ah, y se me olvidaba, cuando hacía referencia a lo de ese punto de vista cómico que tiene frente a lo francés, la secuencia que tiene Sabrina con el personaje del el director de la escuela, el profesor de la escuela que les enseña, digamos, a cocinar, ¿eh? Digamos que es un poco estereotipo francés, ese francés que lleva un sombrero con esos bigotes tan enrevesados, con ese acento un poco tan trillado, pero que todo forma parte del mundo de la comedia y del universo de Billy Wilder. Y por eso yo creo que es perfectamente salvable y que, aunque sea políticamente incorrecto, ni en aquella época ni en ninguna época, eso va a dar, evidentemente, va a dar pie a que sea malinterpretado y, por supuesto que no, vaya a ser materia de ofensa absolutamente para nadie. Realmente era otro Hollywood, otra época muy distinta ahora. Sabrina, de 1954, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. Espero que no os la perdáis, espero que me la comentéis, que me deis un like, eso me ayudará mucho, por favor, y sobre todo, suscribíos al canal para más reseñas de este tipo y también del gran cine clásico. Sabrina es uno de los grandes clásicos de los años 50 dentro del mundo de la comedia, y ya que en Historia del Cine hemos estado hablando del mundo de la comedia, Sabrina es un maravilloso ejemplo de lo que podía dar entonces el Hollywood respecto al género de la comedia. Una película maravillosa y una nueva obra maestra dentro de lo que es la filmografía de ese director inimitable que es Billy Wilder y de la gran estrella que fue Audrey Hepburn. Espero que os haya gustado la reseña, espero que paséis una buena velada y hasta mañana.